Leonor Espinosa es irreverente y tan atravesada como los platos que se inventa. Y cada vez que puede, también le pone sal y pimienta a sus opiniones sobre el actual gobierno. Lo que más le gusta en la vida es ir a la Mojana, al Pacífico, al Caribe y a la selva para encontrar y redescubrir tanta comida rica que tiene este país. La nena Arrázola se metió con ella en la cocina y hablaron inclusive de ese día de enero cuando nació en reversa hace 60 años. Y por eso mi mamá decía, no puede ser posible que de 6 hijos una me saliera atravesada. Nací de culo, definitivamente nací de culo. Pero agradezco haber nacido de culo, porque soy lo que soy, seguramente por haber nacido al revés. La entrevista estaba por finalizar y nos faltaban estas imágenes de Apoyo caminando por su apartamento en Bogotá. Y ella, Leonor Espinosa de la Osa, la mejor chef del planeta, va soltando semejante frase que en realidad termina definiéndola. Es uno de esos seres que hacen todo al revés, arbitrarios y desfachatados, que no caben en moldes ni se describen con etiquetas. Yo nací rebelde y curiosa y fui imparable. Sufrí haber hecho sufrir a mis papás y a mi familia, pero yo no sé por qué nací así. No me importa. Yo hago lo que se me dé la gana. Le gusta o no le gusta a la gente. Vamos a grabar en 5, 4... Nos tocó mover la cámara para lograr un encuadre que se ajustara al formato del programa. Y casi no lo logramos. La luz ya era escasa. Eso es ella, con sus 60 años, sus manos llenas de anillos, sus brazos tatuados, sus pintas largas, su pelo rojo, y que de pronto pensó que podía ser de todo en la vida, menos cocinera. Un oficio que solo encontró a los 35 años, luego de haber ejercido como publicista, economista y hasta artista de cierto calibre. Haber estudiado en una escuela de bellas artes y haberme criado entre los dos mundos de la Cartagena visible y la Cartagena invisible. Leo, o Leonor como le dice su mamá, se crió en una casona de jardines y patios en el pie de la Popa en Cartagena, que era donde vivía Elisa Josefina de la Osa, con su marido, Juan Antonio Espinosa, y sus 6 hijos, que fueron bautizados como Patricia, Leonor, Juan Antonio, Adriana, Mónica y José David. Eran todos igualitos, altos, flacos y pelirrojos. Las vacaciones obligadas eran en Cincé, en Sucre, un pueblo que queda a unos 50 minutos de Sincelejo y pegado a la región de La Mojana. Al lado de su abuela, una matrona sucreña que cocinaba de día y de noche. Y además, la ponía a repartir comida en el pueblo a pleno sol. Afortunadamente me crié en una familia con poder adquisitivo, ganaderos, pero con un sentido social. La puerta de la casa de mi abuela se abría a las 5 de la mañana y la cerraban a las 5 de la tarde cuando ella ya se sentaba en la puerta principal. Y ahí se le daba comida a todo el que llegaba con hambre. Falta guiso, suero. Una lección de vida elemental que le puso un punto alto y que no se trataba de cocinar por cocinar, ni de inventarse un plato para ganar un premio o una medalla. Y mi abuela nos mandaba con un calderito de comida para llevárselo a gente que vivía en el otro lado del pueblo. Yo primero lloraba donde el vecino. Mi abuela me va a mandar con este calderito. Sí, porque pues, uno se sentía que era menos. Así lo empezó a entender al lado de su abuela, a pesar de que le diera rabia, ira profunda, llevar ese calderito por el pueblo a pie descalzo y en calzoncito. Y hacer ese tipo de acciones uno las veía que no le pertenecen por su condición social. Y ella lo hacía a propósito. ¿Cómo? Que el tema no era dinero y que el tema no era pertenecer a una condición social o económica. Nos acercaba a lo humano, a lo profundo. Y eso es de las cosas que yo le voy a agradecer el resto de mis días y en el resto de otras futuras vidas. Siempre lo voy a llevar. En realidad no le faltarían muchas vidas por vivir porque aquí ha vivido todas, o por lo menos las que a ella le ha dado la gana. Estudió bachillerato en La Presentación, un colegio de monjas en Cartagena, rígido y de cierta severidad. Y cuando no tenía ni siquiera 18 años, descubrió la Escuela de Bellas Artes en esta ciudad. Y el molde se partió en 1000 pedazos, porque eso de ser artista no le pegaba a ella. Y empiezo a ser amigos de los barrios. Entonces, claro, yo fui a Caseta a los 16 años.
O sea, yo iba a cine, no al Teatro Cartagena, al Teatro Calamarina, sino yo iba al Teatro Miriam y ahí afuera se ponían las ventas de fritos y antes de la película, la música, yo me empiezo a maravillar con eso. Ya Leo no quiso volver a pisar las calles de Manga, de Boca Grande ni del Pie de la Popa, que era en ese entonces el recorrido estipulado si tenías cierto abolengo. Tú sabes lo que es estudiar en un colegio rígido de monjas con ciertas condiciones sociales y luego los sábados tomar el bucecito, atravesar y empezaba a ver todo esto, vendedores ambulantes, la Cartagena popular, la Cartagena champe. Sí, la champe. Por si fuera poco, conoció un pelado cartagenero y se casó. Quedó preñada a los 22 años. Y aunque el romance se fue apagando hasta que se extinguió, nació Laura. Bueno, Laura llegó desde el momento en que nació a aterrizarme. Sí. Se quedó de mamá soltera, cuando eso era una novedad, con visos de escándalo. Y su oficio de artista parecía imparable. Se inventaba cuánta locura había y ya la muralla empezaba a estorbarle. Cartagena se le iba quedando chiquita. Entonces, un día se me dio por trasvestirme, no, ni transformarme, no, ni vestirme de hombre, trasvestir, para entrar a un baño de cine porno. Y esta soy yo caminando por el centro de Cartagena. Eso me cogieron, nena, porque por mucho que uno se trasvista, y mi profesor durante 3 meses dándome clase de cómo caminar, y eso fue el bololó más grande en ese teatro. Casi me lincha. Tipo me arranca el bigote y me dice, es una mujer, es una mujer, es una mujer. Yo saqué la carta de la Escuela de Bellas Artes. La cocina no aparecía ni por ahí. Intentó con ingeniería y con economía. Y la publicidad la terminó enganchando. Hasta cuando en una de esas tantas vidas que ha vivido, descubre las recetas de la comida tailandesa en Barranquilla. Y el fogón de su abuela se le aparecía y la iba iluminando. Ya tenía 35 años y conocía al derecho y al revés, la cocina del Caribe. Y empecé a viajar con la intención de ahondar más en la memoria histórica culinaria. De repente me doy cuenta que esos territorios donde yo quería estudiar esta memoria eran territorios de conflicto, de pobreza monetaria, de comunidades sin acceso a la salud, a la educación. Y fue ahí cuando dije, no, sería egoísta de mi parte si yo no hago nada. Y lo hizo, todo lo que se come aquí en Leo, en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, que está en la calle 65 bis de Bogotá, es de aquí, de este país que no se cansa de recorrer, de admirar y de respetar. El Yapurá es una cosa increíble. Llegar a esa Colombia profunda en un menú, mira, yo soy muy juguetona. A mí me gusta generar emociones, partiendo también que la comida entra por los ojos, lo visual. Hay un diálogo entre la vajilla y lo que hay adentro. Wow. Jugamos con texturas, jugamos con temperaturas, Sí. Y de repente algo sorpresa te aparece. Todo sorprende, inclusive verla a ella así, concentrada, tocando y saboreando cada creación que le va saliendo, inclusive cuando respira. Hacerle una pregunta ahora sobra, está de más. Los colores son sabores y al revés. Huele de pronto a selva húmeda, a manglares del Pacífico, a pescado del Caribe, a coco y a cubios boyacense. Vamos a ir a la mesa, Jimmy, a servir esto. En este momento es fácil imaginarla al lado de su abuela en Cincé, revolviendo esa olla gigante. Ponle un poquito más de catara y un poquitico más de sal. Hace 2 meses la revista Forbes la incluyó como una de las mujeres más influyentes de Colombia. Y todo el año recorre países hablando de la cocina de este país, que ella fue dándole su propio toque y que hoy la tiene en el escalafón más alto, a donde muy pocos se han atrevido y a donde casi nadie llega. El plato que más te gusta a ti, Leo, ¿qué es lo que más te gusta comer? El mote de queso. Joda, nena. Yo el mote de queso me lo puedo comer todos los días de mi vida. Yo amo el mote de queso. Es que viene de mis entrañas. Lo siento y además yo lo preparo bien. ¿Cuántas formas hay de preparar el mote de queso, Leo? La gente que vive a las orillas del río come mote de cabeza de pescado ahumado.
está el mote de queso de palmitos. Ella pintaba para otra cosa. Al menos eso quería su mamá y su abuela, que le iban dictando a punta de cantaleta diaria lo que debía hacer. Se puede apreciar en los ríos del Pacífico. Mira, mi abuela nos enseñó a barrer, a trapear, a cocinar, porque si no, el marido nos iba a devolver después de la luna de miel en el Tequendama. ¿Sabes que el Tequendama era el hotel más importante? Tienen que aprender a barrer y a trapear porque si no el marido las devuelve después de la luna de miel. El marido no la devolvió, tampoco tuvo luna de miel. Ella se fue haciendo distinta, salsera, beisbolista, traviesa y atravesada. No me torcí más en el camino por la educación que recibí, porque eso lo marca a uno. Su casa en Bogotá es una réplica en miniatura de ese arte que la enamoró durante tantos años. Todavía inclusive guarda la mesita de la abuela donde Leo escribía las cartas para mandarles a las comadres donde le daba razón de las hijas que habían dejado en el pueblo para que las criaran. Entonces, el mecedor de ella lo ubicaba ahí a la entrada para mirar lo que pasaba para el patio y aquí habían unas escaleritas y yo me sentaba ahí y ella me dictaba las cartas. Su carcajada resuena y su espacio destila colores. Se sabe serena e inconforme, en armonía y en desacuerdos permanentes, eternos quizás. Mi cocina, como lo hablábamos en un principio, es una cocina transformadora, una cocina política. Así que pues yo seguiré opinando hasta que, no sé, mi mamá me decía, mija, deje de opinar, eso no es bueno en este país. Y yo sé que a lo mejor tiene razón, pues yo no voy a dejar de hacerlo hasta que me nazca, ¿no? Le lleva la contravía al actual gobierno y no escatima esfuerzo para decir y protestar. En este país las mujeres y más ejecutoras de un oficio como la cocina no tienen derecho a opinar. Se ha ganado la malquerencia de las bodegas y uno que otro que la mandan a la cocina y que se quede callada. Que me sigan mandando. Sí. No voy a callarme. Activista y chef, cocinera y artista. Aquí somos dos. Esta historia no es todo lo que Leo es, genio para algunos, estrella para otros y creativa y talentosa, desabrochada. Y cada noche recibe en su restaurante a comensales que vienen de México, Reino Unido, Bélgica, España, Estados Unidos y algunos locales. Ahora tenemos un menú de barra donde la gente puede llegar a hacer maridaje con la coctelería y a partir de tapas, de pequeños platicos, puede pasar una noche increíble o un momento increíble. Colombia no es un país de bares, somos un país de fiesta y los bares se convierten en discotecas. Cierto. Y le estamos apostando a generar una tendencia que casi que va en contravía del gusto del consumidor tradicional. Sí, es verdad. Ella, Leo Espinosa de la Osa, es ese recuerdo de Cincé. Es su vida por las artes, su oficio de irreverente y de ser una proclama permanente. Es mamá de Laura y también es esta mujer madura que tuvo la osadía de cambiar los códigos y ponernos a comer lo mismo, pero distinto. Yo no tengo nada que ocultar en mi cocina. Leo tiene su fundación Funleo. Dictan clases gastronómicas en zonas apartadas indígenas y afro y también hacen alianzas con familias de pequeños productores y les compra directamente sus productos. ¡Qué delicia! Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.